¿Sientes que tu vida, tu hogar o tu negocio están de patas para arriba? Este podcast es un camino para encontrar juntos orden de afuera hacia adentro. Trucos, consejos, recomendaciones, un poco de desahogo y mis experiencias junto a mis clientes anónimos. Todo con una chispa de humor. Tú te mereces y tienes el poder para mantener todo en orden. Hello, soy Natalie Navarro y esto es Todo en Orden, el podcast. Hoy tengo una invitada de lujo. Su nombre es Sandra Taveras, socia fundadora de ST Abogados Consultores, con más de 35 años. Yo no lo iba a decir, Sandra, pero más de 35 años de experiencia. Sí, contamos su época de paralegal, para que ustedes no me le pongan más edad a Sandra. Y empezó su firma de abogados el siglo pasado. Suena raro, ¿verdad? Porque estamos en el 2024, pero empezaste el siglo pasado. Claro, en el 1998, justamente. Sandra, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación para estar en el podcast. Yo feliz de estar aquí y de estar aquí contigo, que sabes que soy una de tus seguidoras que no falla, que está ahí contigo siempre. Me consta. Sandra es de ese círculo de Instagram Friends, que tú siempre me mandas cosas que ves en Instagram, alguna solución que te llega. Correcto. Entonces ella me lo envía, a veces yo le hago el comentario, ya lo vi, eso no me gusta. Entonces empieza como una conversación de yo lo he utilizado o cosas por el estilo. O sea que sí, hemos hecho muy buena química también como Insta Friends, pero sobre todo somos amigas, porque el Señor nos ha puesto a caminar juntas un trayecto y vamos muy de la mano. Somos amigas en la fe. Amén. Y esa es la parte preferida. Sandra, como abogada, experta en derecho civil, en derecho comercial, corporativo, en sucesiones y demás, tú sabes, una de las cosas que a mí siempre me ha surgido, fruto del esfuerzo que hago con los clientes de acompañarlos en una vida y un hogar en orden, sobre todo para clientes residenciales, porque el cliente de negocio tiene una proyección distinta. Una de las cosas que siempre surge es cuando llegamos al momento de revisar los documentos personales, hay un exceso de documentos. Y yo siempre me pregunto, yo lo hago desde mi criterio como organizadora, pero yo dije, con Sandra aquí vamos a romper todas esas inquietudes, pero sobre todo para definir qué es mejor tener, qué es mejor guardar, de qué manera y qué no tengo que tener copia. Y son de esos documentos que toda persona debe de tener. Como una persona adulta, ¿qué documentos debe de tener hoy en día cuando tiene 18 años de edad? Para una persona que tenga 18 años de edad ya tendrá su cédula de identidad, que obviamente ahora ya tiene de que tú naces, tú tienes tu número. Su cédula de identidad. Claro. Va a tener su carnet, su plástico, va a tener su licencia de conducir. Probablemente ya habrá emitido un pasaporte que también deberá tener. Tendrá su seguro médico, su tarjeta de seguro médico. Estos documentos, que obviamente normalmente los tenemos en la cartera, nunca vemos la necesidad de tener copias de estos documentos muchas veces. Mi recomendación es que tengan copia digital y tengan copia física. En algún momento que rápido haya que buscar una numeración o haya que completar alguna información personal, alguna solicitud de visado, lo tengo ahí, lo tengo digital, lo tengo físico. No pensamos nunca que muchas veces podemos perder nuestra cartera, pero pasan cosas. Claro. Y entonces esta es una manera de tú rápidamente poder presentar a la hora de hacer una denuncia en la policía. Mira, aquí está mi copia de mi cédula, mi copia de mi licencia. De todo lo que yo tenga en el monedero, debo tener una copia digital y física. Es lo que recomiendo. Vale. Esa copia simple la podemos tener en una carpetica en la casa, en algún lugar que sepamos que rápidamente lo podemos localizar. De hecho, yo también recomiendo que en la casa uno tenga como un mini archivito o un archivo donde uno puede ir guardando que la factura del teléfono, la factura de electricidad y guardar esa antigüedad. Porque tenemos la necesidad, ocurre que puede que en un momento tengamos que cambiar de domicilio o tengamos que mudar a algún servicio, y también es bueno tener esa antigüedad porque nos pueden pedir copias. Volvemos al joven de 18 años. Sí. También tendrá su documentación de estudios. Es muy importante que a medida que vayan pasando los años escolares, pues ir guardando esas certificaciones. Porque tanto para el que sale del colegio como el que va a la universidad, pues hay una serie de certificaciones que van dando a medida que uno va cumpliendo esos cursos. Yo también, desde muy jovencita, que por eso amo tu podcast, porque yo siento que el orden es parte de la prosperidad de todo ser humano. No, estar en orden simplifica todo en la vida.
Yo era de las que en la universidad solicitaba mis récords de notas. Sí. Sí, por lo menos una vez al año. Y yo tenía mis récords de notas de cada año en la universidad. Wow. Tú dirás, bueno, pero quizás no es necesario, me puedo esperar a graduar y hacerlo también. Ahora los temas digitales, la digitalización de todo, pues ha facilitado que tú puedas tener eso ya en un archivo, pero antes no era así. Claro. Entonces yo entiendo que un joven debe cuidar, de tener ya desde su edad, desde temprana edad, 18 años somos mayores de edad, legalmente nuestros padres no son responsables de nosotros. Así que para todos los que estén en su casa y tengan 18 años o más. Eso significa que si tú tienes un adolescente en camino a ser mayor de edad, usted le va pasando, él es responsable de sus documentos, pues yo veo que papá y mamá lo siguen guardando los documentos. Sí, pero ellos son responsables. Pero ellos deberán de ser responsables. Legalmente ellos son los que manejan sus documentos. Sí, y legalmente ya los padres no son responsables tampoco. Wow. Nuestra generación ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque antes quizás las generaciones anteriores a la nuestra, o a la mía, porque tú eres muchísimo más joven que yo, a la mía, los padres, los hijos no hacíamos cargo de los padres, o quizás mucho antes que la mía, los hijos se hacían cargo de los padres, pero sabes que ahora las cosas han cambiado y los padres seguimos siendo los protectores y cuidadores de nuestros hijos. Pero entiendo que debemos crear ese hábito de responsabilidad, de que ellos sepan que ya teniendo 18 años, son responsables por sus cosas y son responsables por sus actos. Y los padres en la República Dominicana tampoco responden por los actos de los hijos mayores de edad. Ok. Yo te quiero hacer más preguntas en ese sentido, pero yo te quiero hacer una pregunta que a mí siempre me ha causado un poquito de curiosidad. Y es que en muchas transacciones económicas, comerciales, a veces que yo misma hago vía el WhatsApp, las personas me piden mi cédula. Entonces, yo siento que mucha gente tiene mi cédula. Y aunque estamos hablando de orden en los documentos, la verdad es que a mí me crea un poquito de curiosidad qué puede hacer una persona con esa información, porque tiene tiro y retiro de mi cédula. La cédula de identidad es el número que nos identifica en la República Dominicana en prácticamente todas las plataformas gubernamentales y también las financieras. Claro. Obviamente, con tu cédula alguien puede accesar, por ejemplo, que tenga acceso a un data crédito, una información crediticia, puede ver tu manejo financiero, perdón. Claro. Puede también de manera, en la DGI, puede consultar con tu cédula si tú reportas impuestos como persona física o no. Entonces, por eso normalmente las transacciones que se hacen en estos momentos requieren que quien te esté supliendo un servicio o a quien tú solo se lo estés ofreciendo, te soliciten tu cédula de identidad. Pero en sentido general, entonces, no hay ningún riesgo de que una persona... O sea, si yo estoy clara de que todo está en orden a nivel de GI, a nivel financiero, en mi perfil financiero, entonces no tengo ningún temor de que nadie pueda hacer algo más con mi cédula. Porque en Estados Unidos, o sea, lo estoy comparando con Estados Unidos, que todos mis amigos que viven en Estados Unidos, pues tienen muchísimo temor de su número de identidad, porque entiendo que es más trascendental. Tú puedes hacer una serie de cosas con ese número, que es diferente aquí. Ahora mismo, el número de cédula es el mismo que te identifica también en la Tesorería de la Seguridad Social. Esa es tu identidad, que sería ¿correcto? Lo que sería lo similar a Estados Unidos en lo que sería el Seguro Social. Ahora, en Estados Unidos hay una práctica de robo de identidad enorme, porque también la correspondencia llega a cada quien, a sus casas, y es fácil rastrear la persona que tiene esa dirección con ese número de seguro social. Aquí no quiere decir que no ocurre el robo de identidad. Claro que sí. Alguien puede tomar tu cédula, como la nuestra tiene foto, tendría que ser alguien que tenga una foto o una identidad física parecida a la tuya, para suplantar la foto y utilizar la cédula. Pero he visto casos. ¿Se han dado casos? He visto casos. Oh, wow. He visto casos, he tenido casos cerca de mí, muy cerca de mí. Un caso en particular, por ejemplo, para decir un riesgo que existe, es que una persona tomó la cédula de esta cliente mía, suplantó la foto, muy parecidas ambas físicamente. Wow. Y esa persona tomó la cédula y fue al TIS y se hizo comprar no sé cuántos teléfonos celulares de alto costo, de alta gama.
Rastreamos a la persona. Eso obviamente es algo que puede ser objeto de una querella penal, como en efecto se hizo, porque para poder, vamos a decir, limpiar el récord de esa persona en Altiz, tuvimos que interponer la querella penal. Por supuesto. Ese es un riesgo. Yo lo que le aconsejo a todo el mundo, que dé su cédula, que también procure la información de la persona que te la está requiriendo. Válido. Entonces, de esa manera tú dices, bueno, le di mi cédula a Natalie porque me va a dar un servicio en mi casa, porque la contraté para hacer la organización de mis closets o lo que sea. Entonces, también te pido tu cédula. Y de modo que ya yo tengo la información tuya también. Por supuesto. Me parece válido. Tú sabes que me pasó en estos días, precisamente que le pedimos para completar la factura final, pues la cédula al cliente. Una persona física, ¿verdad? Y entonces ella me mandó la fotografía de la cédula. Entonces yo me friqué. Entonces confieso que me friqué porque normalmente el cliente manda el RNC como los datos y no manda la fotografía, o sea, como con toda la información. Y yo dije, wow, le dije, le sugerí a la persona, es mucho más joven que yo, le sugerí, trata de, la próxima vez que alguien te pida la cédula, solamente asegúrate de dar el nombre y no mandar tiro y retiro de tu cédula, o sea, que no andes rodando por ahí, pero como es una persona que evidentemente nos permitió entrar a su hogar, mudamos toda su casa, o sea, súper chévere, vamos a guardar esa información. Yo simplemente lo que hice fue que lo borré, ¿no? Pero creo que era súper importante. Tú sabes que hablando de todos estos documentos que tú tienes que tener, evidentemente yo decía de 18 porque yo creo que cada persona en la vida adulta va requiriendo tener otro tipo de documentos. Yo me preguntaba cuántas copias tú debes de tener. O sea, yo tengo clientes que no logran entender de que no es necesario tener 15 copias de tu acta de nacimiento. ¿En qué año fue que el acta de nacimiento se dijo, bueno, a partir de aquí, esta acta de nacimiento tiene validez para todas las transacciones que usted las requiera como base, que avalen dónde usted nació, cuándo usted nació y quiénes son sus padres y su nombre escrito de manera correcta, que ya yo no necesité tener que volver a cualquier oficina del Estado para solicitar una? ¿En qué momento pasó eso? Bueno, a principio de los finales de los 90, inicio de los 2000, fue que comenzó el tema digital. Por el tema de que ya teníamos internet, todavía las instituciones gubernamentales no estaban digitalizadas, se comenzó un proceso de modernización en ese sentido. Y hubieron varias situaciones a nivel de falsificaciones de actas del Estado Civil, casos específicos de falsificación de identidad para disminuir la edad de la persona. ¿Y por qué específicamente un caso con los deportistas? Listo, ya. Porque nada que hablar. Es importante que ellos tengan cierta edad para poder entrar o no a uno u otro equipo. Eso tiene sentido. A partir de ahí se comenzaron a tomar muchísimas restricciones. Pensemos un poco de que las leyes, a pesar de que nosotros tenemos un sistema legal bastante completo, donde todo es escrito, las leyes se van acomodando o se van creando a niveles que se vayan creando las necesidades. Porque el derecho a la vida misma de las personas. Entonces, esto obligó a que la Junta Central Electoral dijera, un momento, cada vez que haya una situación, un procedimiento que exija la presentación de un acta del Estado Civil, entiéndase, matrimonio, acta de nacimiento o acta de defunción, tiene que ser actualizada. Eso ha sido un gasto enorme para todos nosotros. Eso era una locura. Porque el nacimiento no se dice. ¿Cómo yo voy a ver que yo soy mis padres fueron mis padres? Al menos que evidentemente haya un error de typo, yo te puedo decir, pero o sea, yo nací el mismo día, eso no va a cambiar nunca. Totalmente. Obviamente yo entiendo que quizás hubiera podido ser más mandatorio si las actas cambiaban de formato, como en efecto, las actas del Estado Civil nuestras tienen muchísima seguridad, que si código de barra, que si papel de seguridad, y cada vez lo han hecho más, como nuestra cédula de identidad también, es una de las más seguras del mundo, igual que nuestro pasaporte. No sabía eso. Es uno de los más caros. La impresión de los pasaportes como tal, el que tenemos nuestro, es uno de los más caros. Listo. Nosotros no pagamos por lo que cuesta la libreta. O sea, sí la pagamos, lo que pasa es que lo pagamos diferente. El Estado tiene que subvencionar una parte de ese costo porque es muy costoso. La seguridad del papel. Ay, no sabía eso. Igual pasa con las actas del Estado Civil. Entonces, entiendo que eso no debería ser algo que no lo pueda someter. De hecho, hay instituciones gubernamentales que ya han flexibilizado eso.
Voy a poner un ejemplo. La Dirección General de Impuestos Internos, si estamos haciendo un proceso de liquidación de impuestos sucesorales, ellos no están exigiendo que sea un acta reciente. Inclusive puede ser con copias. Tú puedes someter copias y ellos validan eso internamente. Excelente. Y es válido, pero antes, para un proceso legal cualquiera, yo tenía que sacar no sé cuántas actas originales, que es un costo. Es un costo. Totalmente. No solamente de recursos, si somos de tiempo. Si somos 3, va a depender de la familia que sea, se hace costoso. Tú sabes que yo noté, yo saqué un acta recientemente para algo y yo noté que evidentemente el nombre de mis padres, ellos descubrieron, muy avanzadas yo en edad, que ellos tenían un error en sus nombres versus sus actas. O sea, que ellos sacaron sus cédulas, pero las escribieron mal y mamá tiene una H de más. Y siempre habíamos escrito con H. Entonces yo me di cuenta en el acta que yo decía, pero es que ni siquiera el nombre de mi mamá, que evidentemente se asocia conmigo, que puedo demostrar que es mi mamá, no está bien. O sea, en el acta está como fue escrito en ese entonces, hace 40 años. O sea, que se mantiene y no fue corregido a pesar de que todos sus documentos recientes, desde el momento del famoso descubrimiento de la H hasta el día de hoy, todos están bien. O sea, su cédula, su pasaporte, por tanto, las visas y todo lo demás. Entonces, de alguna manera, como que me encuentro como un poco extraño de que algunas cosas permanezcan respecto a la información que se dio en ese momento, hace 40 años. Volviendo al tema de la digitalización, se cometieron muchos errores al momento en que esos libros de actas que existían físicamente fueron digitalizados y ahí se cometieron muchos errores. De hecho, recién yo vine a vivir a Santo Domingo. Una de las cosas que yo hacía como algo filantrópico era ayudar a las personas a que tú lo sigues haciendo, no sé si eso es particular, pero ella lo sigue haciendo. Para ayudarlas a corregir las actas del Estado Civil, porque como te comenté, o sea, yo vine a vivir esta ciudad más o menos comenzando los 2000. Bueno, fue realmente en el 1996, pero cuando comenzó la digitalización ya yo estaba aquí. Y un grupo de personas teníamos esa labor social, vamos a decir, porque se cometieron muchos errores y se siguen manteniendo, como tú dices. Hay algunos errores que son fácil corregibles de manera administrativa, porque simplemente hay que tomar el acta que fue emitida con el error, ir al libro original, que es el que permanece y tiene el registro en la Junta Central Electoral, porque la Junta garantiza esa acta. Y si el error es verificable, como en el caso de tu mamá, que ya tiene otros documentos con el nombre correctamente, se somete a una instancia donde yo no hice nada, yo lo sometí con todo y mi H de más. Y lo dejaron. Y sí, perfecto. ¿Y lo corrigieron? No, nadie, no hubo ningún inconveniente. Ok. De acuerdo, porque evidentemente el folio, el libro y todo lo demás, o sea, demuestra que ella es mi mamá y que él es mi papá. De hecho, mi papá también tiene un error, que él lo corrigió posteriormente. Y no, había un súper relajo familiar, era que si alguien dejaba algo en el futuro, pues que no nos iba a tocar nada porque nosotros no somos hijos de la misma persona. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Claro, porque si el acta de nacimiento, por cualquier razón, tiene un nombre o cambia una letra que pueda modificar el apellido de alguna manera, no corresponde al que tiene el árbol genealógico familiar, de ese grupo familiar, que pudiera tener derecho sobre uno u otro bien. Y hasta que no se corrijan todas esas actas, no se puede continuar con el proceso, ya sea de sucesoral, de partición o lo que sea que esté pendiente de hacer. Claro. O sea que es un tema. Cuando los errores son el cambio es muy diferente en el nombre, por alguna razón hayan transcrito, por ejemplo, en vez de María le pusieron Marla, que ya cambia radicalmente María. No, que otro. De Marla. Ahora mismo Estefanía que Stephanie. Stephanie, por ejemplo, gracias por ejemplo. Entonces, habría que hacer un proceso de corrección que va al tribunal de la Junta Central Electoral. Y eso ya se tarda. Hay que esperar una sentencia que corrija ese nombre o ese apellido.
Eso me parece Sí. retador. También el hecho de que los nombres que se utilicen son extrañamente escritos, porque son combinaciones de nombres, que se puso muy de moda eso. Gracias. Ha creado una situación increíble con los nombres. Y eso también dificulta mucho que las oficialías puedan tener un manejo mejor. Nunca olvido que en Argentina, hace muchísimos años, no recuerdo el año específicamente, se hizo una ley para que no se pudieran utilizar nombres en inglés. Gracias. Y evitar que se escribieran mal nombres. Gracias. Pero hay muchos temas con relación a las actas. Sí, yo te creo. Tú sabes que cuando se trata de documentos, nos ha tocado también ayudar al cliente en ese proceso, están los documentos de venta de vehículo. Es decir, yo tenía un vehículo, lo vendí, entonces estamos guardando el acto de venta o de compra, depende, ¿verdad?, en qué ángulo estás, la copia de la matrícula, que ya cambió de hecho de titular. Entonces, ¿hasta qué tiempo yo debo de guardarlo? Y cómo yo me puedo asegurar, hablando de todo y de nada, que esa persona efectivamente hizo el traspaso. Es decir, yo te vendí mi vehículo y que tú efectivamente hiciste el traspaso. Para no tener yo posteriormente un issue, porque carro, lo sé porque alguien muy, muy cercano hizo ese comentario en estos días de una situación que tuvo, y precisamente fue porque esa persona a la que le regaló el vehículo no hizo el traspaso. Importantísimo. Uh-huh. Al momento de transferir un vehículo, se debe firmar un contrato de venta. Correcto. Normalmente el que vende el vehículo no va a hacer el traspaso porque ese gasto corre por cuenta del comprador, y es lo normal. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo hace ese proceso. Ese proceso conlleva una vista previa al plan piloto para emitirse una certificación que compruebe que la matrícula que tengo en papel es corresponde al chasis de ese vehículo, claro, y que no tiene ningún tipo de oposición, etcétera, claro, etcétera. Okay. Entonces, eso es un trámite que pesa y cuesta, porque es un tiempo que hay que invertir yendo a ese lugar, que normalmente hay una cola de vehículos haciendo lo mismo, etcétera. Entonces, ya ese trámite la gente lo evita, todo el mundo lo evita. La DGI, para solucionar eso, creó un procedimiento donde yo, vendedor, puedo descargarle el vehículo si la persona no hizo el traspaso. ¿Por qué? Porque hay una norma de la DGI que establece que si no haces el traspaso dentro de los 6 meses, ese acto de venta va a generar recargos. Entonces, ¿qué pasa? Vendo mi vehículo, la persona no hizo el traspaso, y luego pasan más de 6 meses, pero pasó un año y luego cuando la persona quiere hacer el traspaso y va a la DGI a hacer su cálculo, se da cuenta de que llegó una millonada, porque sobre el precio, sobre el pago de los impuestos va a tener recargos y moras. Entonces, hay un procedimiento de descargo. Hay que mantener siempre una copia de la matrícula recibida por el comprador, okay, y un original del acto de venta, porque para yo poder hacer el procedimiento de descargo ante la DGI, necesito el original y copia de las cédulas, tanto del vendedor como del comprador. Vale. Si soy yo que estoy vendiendo, pues obviamente voy a tener mi cédula, pero del comprador debo tener una copia de la cédula. ¿Y cómo yo me aseguro de que esa persona lo vendió? ¿Tengo forma? Entro a la página de la DGI. Hay una consulta donde puedo ver si a nombre de quién es el vehículo. Y de lo contrario, voy directamente a la DGI y solicito una certificación. Y ahí puedo confirmar si el vehículo ha sido transferido. Pero voy con mi acto de ventas. Se llena un formulario, excelente, la copia de la cédula del comprador, la copia de mi cédula, el acto de compraventa original que debo previamente legalizarlo en la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si voy a vender un vehículo y no voy a... Mi consejo es el primero. El que yo aconsejaría es lo siguiente. Si mi carro lo voy a vender en 100 pesos y el traspaso me va a costar 3 pesos, pues lo vendo en 103 y yo hago mi traspaso. Y le digo al como para tener la certeza de que eso se traspaso, no te preocupes. Eso está incluido dentro del precio del vehículo. Claro. Pero si por alguna razón no lo hago, entonces debo hacer el descargo. Cerciorarme de que el vendedor dentro de los 6 meses lo haya hecho. Uh-huh. Y si veo que ha pasado un tiempo considerable, se está acercando a los 6 meses, pues debo decir, mira, voy a descargar el vehículo. Para lo que debo, desde que haga el acto de venta, legalizarlo en la Procuraduría General de la República. Wow. ¿Por qué en la Procuraduría? Porque la Procuraduría lo que hace es legalizar la firma del notario público que legalizó ese acto. Oh, wow. Eso es lo que siempre certifica que ese notario público existe. Entonces, le da fecha cierta al acto. Porque las notarías en la República Dominicana no están organizadas como en otros países.
Entonces, esa es la necesidad. Entonces, si voy a vender mi vehículo, tomo mi acto de venta, voy a la Procuraduría, legalizo mi acto, me lo quedo con mi copia de mi cédula y mi copia de mi matrícula y pongo un reminder en mi teléfono. 2 o 3 semanas antes de que cumplan los 6 meses, verifico si se transfirió o no y si no, hago mi descargo. Wow, perfecto. Actos de divorcio, de matrimonio y de defunción. Acta de defunción la pueden guardar una copia, no tiene que ser un original. Sí, puedo hacer todas mis transacciones legales con copia. Puede ser una copia que guarde y en el momento que la necesite de alguno de mis seres queridos, pues necesito un original, pues voy y lo solicito por el tema de que hablamos ahorita, del tema de la caducidad de esos documentos. Entonces, ¿esos documentos caducan? Actualmente sí. Hay lugares donde te dicen tráeme un acta de nacimiento actual. Pero yo pensaba que las actas ya tenían como que uno podía con el último documento, como que ya después de una fecha para acá. Es así, porque han flexibilizado totalmente ese tema y eso es muy positivo. Creo, o sea, que el que te lo pide es porque realmente, yo voy a decir una palabra, tiene la necesidad individual de pedírtela, pero no es porque sea obligatorio, ni legal, ni nada por el estilo. No, nada de eso. O porque tenga un checklist, como por ejemplo los bancos. Claro. Y como hay una persona que lo que está siguiendo es un checklist, claro, entonces el checklist dice que tiene que ser actual, y entonces tú la tienes que llevar actual. Ya. Es por eso. Pero realmente con una copia que guardemos de las actas del Estado Civil, no es necesario tener un original. Cuando una persona se divorcia y se vuelve a casar, ¿el acta de divorcio anterior es relevante tenerla? Puede tener una copia. Ese expediente del divorcio puede que tú tengas ahí también la sentencia de divorcio, puede que tenga la publicación. Esa pregunta te tenía, porque está la publicación en la prensa, está la sentencia, está el acta. Y el pronunciamiento. No sé cuál es ese, pero sí, hay un pronunciamiento, bien. Sí, exacto. Entonces, partiendo de todos esos documentos, yo me pregunto si el acta no es suficiente. El acta es suficiente. O sea, que todo lo otro, después que eso ha sucedido y ya el Estado reconoce que hubo un divorcio de esa persona, entonces... Se puede descartar. Con la copia del acta que tú quedes... Ojo, el acta, la sentencia incluye también si hubo, qué tipo de separación hubo, o sea, quede explícito, o sea, que si esa parte quiere quedar en constancia, uno guarda esa parte. Pero si hubo un divorcio afable... El acta de divorcio te lo dice también, si es por mutuo o si es por incompatibilidad. Ok, pero en el caso de mutuo acuerdo, ¿en cuál puede haber disolución de los bienes? Y en alguno de los documentos sí te dice, o sea, con que tú te quedaste y con que yo me quedé. Mira, tú te quedaste con los 2 carros y yo me quedé con la casa. Eso lo va a decir el acta de divorcio, la sentencia de divorcio para los matrimonios por mutuo consentimiento y algún detalle. Ya. Y por ende, será importante conservar entonces en ese caso la copia de la sentencia, obviamente. Okay. Pero en cuanto al acta de divorcio, la misma establece el tipo de divorcio que fue. Si fue por mutuo o fue por incompatibilidad. Okay. Ese es otro podcast que podemos hacer para hablar de esa diferencia, que pudiera resultar interesante y es de conocimiento general para todo el mundo. Válido. Y diferenciar una cosa y la otra. Pero sí, yo entiendo que dentro del expediente, dentro de los documentos del divorcio, yo creo que la sentencia y la copia del acta es lo más importante guardar. Tú sabes que en estos días mi esposo y yo hablábamos un poco de un tema que casi nadie habla, igual que esto, que la gente no habla de esto. Hablamos del orden, de la chulería, de la cajita, de qué soluciones de organización hay, pero no hablamos de cómo poner en orden entonces nuestros documentos. Hablábamos también ese día de la muerte, o sea, de qué pasa si uno de los dos se muere. Entonces, ¿qué cosas nosotros tenemos que tener si mañana nosotros tenemos casa, apartamentos, tenemos la parte financiera, algunos productos financieros? Entonces, ¿cómo nosotros, con qué documentos puede ir Miguel Ángel, a dónde, y con qué documento puede ir para decir, bueno, esto estaba a nombre de mi esposo, entonces, ¿con qué voy? Muy importante. Yo entiendo que... ¿Qué tiene que tener Miguel ahí? Por si acaso me pasa algo, porque la vida pasa. Yo entiendo que sí, que tenemos que pensar en eso, que estamos aquí y que algún día podemos no estar. Correcto. Y ese puede ser tema de otro podcast. Que en ese caso yo de por sí personalmente tuve esa experiencia. Yo creo que debemos tener las cosas en orden. Debe haber un lugar en la casa donde tenga un label, un folder que tenga un
una indicación que diga documentos personales Natalie. Y quizás ahí tú puedes tener un estado de cuenta de tu banco, aunque no lo tengas actualizado, pero que es una referencia, Natalie tiene cuenta, aunque él lo sepa, porque en una vida en común, por supuesto. todo el mundo va a saber todo lo que tú sabes. Esto es puertas abiertas, 100%. Copia de tu acta de nacimiento, que probablemente tu pareja no va a tener acceso a tus padres si quizás no están, por ejemplo, como puede que estén y realmente haya una buenísima relación y pueda ser. Copia de algún poder que tú hayas dado a alguien para hacer algún tipo de gestión, que quizá tu pareja, aunque tú se lo hayas comentado, no tiene idea de los detalles. Claro. Eso debe estar en un lugar, aunque sea simple copia. Pero, por ejemplo, para poder hacerse de las cosas que en algún momento, por razones o legales o razones de nuestro pasado antes del matrimonio, él puede hacerse de esos bienes que a mi nombre, vamos a partir mi vehículo. O sea, cómo él se puede, qué documentos él necesitaría tener a mano, si son los que acabamos de hablar, o él necesita otra cosa, si solamente con el acta de matrimonio y el acto de defunción es válido, como para poder ir a la institución o ir a la DGI y decir, mira, necesito hacer un traspaso, o sea, el vehículo ahora me pertenece, era mi esposa, quien falleció y pasa a ser mi vehículo. Y tan importante eso que tú dices. ¿Sabes por qué? Porque vivimos siempre pensando que vamos a estar y que vamos a estar ahí para dar la respuesta. Y no solamente con nuestra pareja, también con nuestros hijos. Claro. Yo he tenido tantos casos variados. Yo tuve el caso de una chica joven, una niña de unos 16 o 17 años, que su mamá le dio un ACV. Por ejemplo. Y ella tuvo no me imagino joven atravesando por eso. Y su mamá era médico y tenía una práctica. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que ella estuvo en mi oficina y yo la tuve que orientar con todo eso y dije, mira, tu mamá es una persona organizada, tiene que tener en algún lugar todo documento, tiene que tener tu acta de nacimiento, tiene que tener su acta de matrimonio, tiene que tener acta de función de tu papá, porque en ese momento su papá ya no estaba, tiene que tener copia de sus estados de cuenta, su tarjeta de crédito, para que vayamos listando qué tenemos que tener. Claro. Las actas de todo lo que tiene que ver con los certificados de títulos, si tenemos propiedades, la matrícula de los vehículos, copias, pueden ser copias simples. Ojalá tengamos un documento, una carpeta, como digo yo, la carpeta de la emergencia, que serían los documentos que tú necesitas si pasa algo en la casa, como lamentablemente en algunas personas han pasado situaciones catastróficas en su casa, un incendio, algo. Si se pierden esos documentos hay que volverlo a solicitar. Entonces yo puedo tener una carpetica donde tenga mis certificados de títulos, mi matrícula de los vehículos, porque no es necesario andar con los originales en los vehículos, mi pasaporte, mis pólizas de seguro, porque a veces algunos tenemos póliza de seguro internacional, tenemos póliza de seguro nacional, y eso tu pareja o tu hijo, en caso de un tema de salud, puede ver cuáles son las condiciones que tú negociaste. Claro. Y si acaso tú no puedes tener acceso a la tarjeta, porque tal vez lo que pasó, tú tenías tu cartera y perdiste la tarjeta. Claro. Eso debe estar en un lugar. Mire, yo no había pensado en eso, pero eso es interesante, porque muchas veces tenemos una serie de documentos del seguro, sabemos que lo tenemos, pero olvidamos con mucha facilidad cuáles son los beneficios que se supone me hicieron tomar un plan versus otro. Correcto. Entonces hablamos de seguro internacional y hablamos de grandes coberturas, hablamos de acceso a médicos en el extranjero, hablamos de muchas cosas, pero a veces no tenemos, si estamos en una condición de salud donde nosotros no podemos hacernos cargo de nosotros mismos y necesitamos que el otro lo tenga, que nuestros hijos también sepan. Tú sabes que diciendo esto, acabo de recordar que mi mamá, una de las cosas que me dijo, siendo yo muy joven, quizá adolescente, era dónde estaban todos los documentos. Y recuerdo también que me dijo algo muy importante. Me dijo, mira, aquí están las informaciones del nicho. Si alguien muere, aquí están. O sea, mi mamá tiene su archivo, y entonces mira, en este lado está esto, en este lado está lo otro, estos son este título de la casa, esto es lo otro. O sea, que realmente tener la información disponible a mano y de conocimiento público, pues puede hacer la gran diferencia entre una situación de emergencia o crisis versus una situación normal, ¿no? Tú sabes que una de las cosas que a mí yo pienso que pudieran generar un poco de controversia, yo tuve una experiencia, tú llegaste a ir a mi antigua casa, cuando yo la vendí el mismo día que la puse en venta. Fueron 8 personas,
fueron y me dijeron, te la compro. Y recuerdo que en ese interín yo dije, alguien me dijo, si yo te la compro, ¿en qué tiempo tú te vas? Yo dije, yo voy a tener que alquilar. Y fui, conseguí un sitio súper cerca. Al final no me tuve que ir porque después me casé súper rápido. Pero yo recuerdo que cuando iba a la otra, estaba viendo un apartamento en alquiler temporal, que iba hace como 6, 7 meses. Yo recuerdo que le pedí a la persona que me confirmara su título de propiedad. Y la persona me dijo que no. Evidentemente era un fraude. Después es otra historia que pudiera ser, porque me pareció demasiado ridículo el precio para lo que era. Era en dólares el precio, pero era muy bueno para el lugar y todo lo demás. Pero eso era un fraude. Eso lo descubrimos al corto tiempo. Pero yo me pregunto, desde el punto de vista de los títulos de propiedad, al final lo ideal sería que nadie esté viendo como esa información. O sea, ¿alguien puede reclamar ese bien a raíz de tener copia de ese título? No, realmente no, porque nuestro sistema de tierras tiene mucha seguridad en ese sentido. Es decir, con una copia de un título, la titularidad es lo que da el derecho de propiedad. Entonces, con una copia de un título, obviamente, para tú poder generarte un duplicado por pérdida de eso, tiene que tener un poder del titular. Yeah. Es la única manera de hacerlo. No quiero decir que por ahí no pueda aparecer alguna falsificación de un título. Claro que sí, personas que puedan dedicarse, porque lo he visto también en mi práctica muchísimas veces, eso pasa. Por eso, cuando alguien va a hacer una transacción inmobiliaria, debe cerciorarse de primero hacer una investigación en la jurisdicción inmobiliaria. Asegurarse que el título sea de esa persona, claro. Del título. Entonces, por eso sí, si tu pareja pasa algo, volviendo al tema que estábamos, y tiene que hacer alguna transacción o investigación o simplemente porque faltemos y tengamos que someter la determinación de heredero de ese bien, pues con la copia del título, si no apareciera el original, por ejemplo, claro, él pudiera ya, como beneficiario o nuestros hijos de ese derecho, gestionarse un duplicado por pérdida. Sí. O sea, que no es tan complejo como suena. El que tenga el derecho. Claro. Si el título está a mi nombre y yo fallezco, pues mi hija pudiera reclamar y hacer un duplicado por pérdida si no consigue el original. Ya. Suponiendo que yo haya dejado una copia. Pero por lo menos va a tener la copia y va a tener la evidencia. También tenemos ahora que digitalmente la Dirección General de Impuesto Interno también tiene un listado de los bienes que estén registrados a nombre de esa persona. Y también esa es otra fuente de información. Claro. Que se puede. Por eso la gente, o sea, la gente siempre quiere ocultar para fines en el caso de IPI, ese tipo de cosas, pero al final usted puede salir beneficiado en caso de algún inconveniente. O sea, claro que sí. Regirse por la ley tiene sus pagos, pero fuera de eso, el tener claridad en todo su proceso y en todos sus bienes, pues asegura que siempre usted tenga como todo en orden. Claro, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y cada vez más. Sandra, yo soy emprendedora. Un emprendimiento que empezó hace 10 años, pero yo me considero emprendedora porque todos los días uno está modificando, creando, cambiando, dejando cosas a un lado, empezando otras. ¿Qué documentos tiene que tener un emprendedor que quiere empezar de manera formal un negocio? ¿Qué debe tener en digital? ¿Qué en copia? ¿Qué debe tener arriba de él? O sea, ¿qué tiene que tener un emprendedor hoy en día a nivel legal? El emprendimiento, primero determinar si lo va a hacer como persona física o si lo va a hacer a través de una compañía. Ya. Si va a constituir una compañía del tipo que sea, que también eso es algo que lo podemos ver en detalle y sería interesantísimo para que todos entendamos que es una cosa y otra. Si es persona física, pues obviamente, y va a generar negocios que ameriten emitir facturas con valor fiscal, podrá registrarse como contribuyente en la Dirección General de Impuestos Internos y emitir facturas con valor fiscal. Uh-huh. Si es a través de una compañía, pues entonces lleva un proceso de constitución de compañía, que cada vez ha sido más simple con la nueva ley, a partir de la nueva ley de sociedades. Hay diferentes tipos de sociedades. Si es una persona, por ejemplo, como yo, que se dedicara solamente a hacer consultorías, o en tu caso, por ejemplo, que con tu conocimiento puedes dar asesoría a tus clientes, tú pudieras, por ejemplo, constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, que es la famosa EIRL, que con un solo socio se constituye. Claro. Nosotros somos SRL. SRL uh-huh. es el modelo más común en la República Dominicana porque es la sociedad que se hace intuito persona. Es decir, nosotros nos asociamos,
porque nos conocemos, porque somos amigas, porque somos familia. Claro. La mayoría de la sociedad, uno va por la calle y ve que son SRL todas. Es una sociedad con una estructura corporativa un poco más cerrada y se hace por eso, porque tenemos confianza en cada una y porque lo que tú haces complementa lo que yo hago. O sea, ese es el vehículo corporativo que caracteriza ese tipo de sociedad. Como la mayoría de las sociedades en la República Dominicana son familiares, pues por eso abundan más las que son SRL, que son lo que en Estados Unidos se conocen como Limited Liabilities, la LLC. Entonces vienen luego las sociedades de responsabilidad limitada, esas SRL, que son mínimo 2 socios. Claro. Con mínimo de 2 socios para poderse constituir. ¿Y qué debe tener una SRL hoy en día si esa persona emprendedor decide que ese es el modelo de negocio que debe tener? Tiene que registrar su nombre comercial, que debe ser distintivo, no debe tener, aunque tenga palabras genéricas, debe tener una distintividad que se diferencie de cualquier otro. Claro. Debe tener... Eso en ONAPI. En ONAPI. Exacto. Luego debe ir al registro mercantil para registrar con su nombre comercial y registrar su sociedad como una SRL. Es un procedimiento que lo puede hacer la persona sin mucha dificultad. Hay que hacer hay que tener unos estatutos sociales, que hay muchísimos modelos. De hecho, en la misma plataforma de la Cámara lo proporciona. Claro. Si es algo un poquito más complejo, pues quizá ya meritaría alguna asesoría de algún abogado, pero también es algo que el cliente, la persona lo puede hacer individualmente. Sí. La asamblea que establezca cuál es la proporción accionaria que tendrán los 2 socios. Claro. Domicilio de todos los socios y demás, toda esa información. El domicilio de la sociedad, que es lo que va a identificar desde dónde va a realizar la actividad comercial. El objeto también debe ser descrito específicamente. Esto es algo que ha cambiado con la nueva ley, porque anteriormente los objetos de la sociedad tú podías hacer todo, o sea, licencia para todo. Yo he visto unas descripciones de increíble, se puede hacer una película. Lícito comercio, yo me acuerdo de esa expresión, lícito comercio. Yo decía, y con eso para los que no están captando qué parte del proceso es esto, es que usted tiene de manera legal que especificar que su negocio se trata, en mi caso, de organización, decoración, o sea, ¿qué yo voy a hacer en esta empresa? O sea, yo mañana no puedo vender jugos, para que usted entienda, o sea, yo tengo que especificar cuál es el origen del servicio que voy a dar y de los bienes en dinero, ¿no?, que yo voy a recibir. Entonces el objeto tengo que especificarlo, pero antes, en el pasado, se ponía cualquier cosa. Entonces, lícito comercio, o sea que usted ahí, el nombre se llamaba Planticas S.A., y usted ahí podía vender servicios, poner cables, micrófonos, grabar podcast, o sea, hacer de todo, y vender los jugos también. Hacer de todo. Es una locura. Que luego entonces, para los fines fiscales, eso puede traer también una connotación diferente, porque dependiendo del rubro dentro del comercio, también se va a impactar la parte fiscal. Entonces, sea real, porque usted no sabe si se está incriminando y cayendo dentro de un rubro de comercio que no le corresponda, y quizá que la tasa impositiva sea más alta. Sea diferente, porque simplemente quiere abarcar muchas cosas. O usted está asumiendo que usted debería estar exento cuando en realidad debería estar pagando. Pero eso son otras... O al revés. O sea, usted está pagando algo que debería estar exento. Exactamente. Porque simplemente lo definió mal. Entonces, ¿con qué documentos empieza el emprendedor? Con su nombre comercial, que es un documento que te entrega UNAPI, certificado. O sea, es digital actualmente. Okay. Ya no es el físico carpetica. Pero yo no tengo que andar con eso. O sea, yo lo tengo de manera digital y listo. Digital. Lo mismo con las actas de registradas en la Cámara de Comercio. Se puede tener un archivo digital, porque los originales los pide mayormente el banco. Ya. O sea que yo soy pro digital. Digitar todas las actas que tengan una secuencia por año, porque anualmente hay que hacer una asamblea para actualizar la gerencia de la empresa. Que me parece también algo que espero que en algún momento pueda cambiar, porque los bancos anualmente piden eso. Claro. Y eso también es un gasto extraordinario que no debería existir. Porque totalmente. Si nosotros tenemos una SRL y nuestra compañía funciona y seguimos siendo gerente y seguimos siendo lo mismo, una socia pasiva, y va a ser así por 6 años porque hay que cambiar la gerencia. Esa parte nunca la voy a entender. No entiendo. No entiendo. Pero válido. Vamos a ver.
Los bancos mayormente, las instituciones financieras, por el tema también de la ley de lavado de activos, se ha complicado un poco. Entonces exigen esa renovación. Porque hay sociedades que operan con nombre ficticio. Entonces el hecho de renovarlo conlleva una asamblea que esa persona tenga que firmar y ellos ven que esa persona existe. Claro. Entonces eso también tiene su razón de ser. Que en teoría está en domicilio en Dominicana, al menos. O sea, que está aquí, que hizo esa transacción. Sí. Una vez culminado el proceso en la Cámara de Comercio, donde nos van a emitir un registro mercantil, que también es un documento, que aunque nos lo dan físico, ya es una paginita que también la podemos fácilmente digitar. Claro. Porque anteriormente tenía un sello seco que había que verificar que era original. Claro. Eso ya no es necesario. Escanear el registro mercantil, guardarlo por ahí porque es mi registro mercantil original en la carpeta de la sociedad, pero tampoco que eso va a ser un documento que tengo que andar con eso para aquí. No, para allá. y que cada 2 años, cuando yo cambio o actualizo mi registro mercantil, que no es que cambia de número, simplemente es que cambia de fecha de renovación. Entonces los otros pasan, ya no lo necesito, no me sirven de absolutamente nada. Entonces el tener exceso de copias no vale la pena. Entonces, finalmente, si existe... Es que, por ejemplo, tú que trabajas sucesiones y demás, o sea, tú generas mucha documentación como abogado y todo tu equipo en la oficina, que ¿ustedes utilizan alguna aplicación particular para tener en la nube que ustedes hacen? Sí, claro. Porque tú evidentemente te vas por lo digital. Claro, sí. Definitivamente todos los documentos ya son digitalizados. Ya. Absolutamente todo. Obviamente nosotros guardamos copias físicas y de hecho cuando los clientes van cerrando algunos casos, nosotros retornamos los originales a los clientes depurados ya. Porque tampoco voy a querer que sigamos acumulando papeles, claro. Es solamente lo necesario. Se le devuelve al cliente lo que sabemos que es necesario que ellos conserven, porque es su caso, porque es su interés, son sus derechos, por ejemplo, en el caso de sucesiones, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, casos litigiosos que probablemente ya fueron transados y que no necesitan, ¿para qué van a guardar todos esos papeles? O sea, el cliente no va a hacer absolutamente nada con eso. Entonces simplemente se trituran. Eso sí yo hago con mucho cuidado porque eso sí yo les recomiendo a todo el mundo. Documentos legales, triturarlos. Y si no lo pueden triturar porque tengan una trituradora, pues simplemente los rompen lo más pequeñito posible. De manera así. ¿Ok? Claro. Que eso también tiene su efecto a los fines de poder evitar que otro pueda copiar la información. Claro. Con relación a lo que seguíamos ahorita del tema de la constitución de la compañía del emprendedor, luego que tengamos el expediente de la Cámara de Comercio, entonces va a la Dirección General de Impuestos Internos, porque no tienen que asignar un número de Registro Nacional de Contribuyentes, el famoso RNC. Claro. Y nos emiten un acta de RNC, que también va en original con un pequeño sellito azul, gomígrafo, que le pone la Dirección General de Impuestos Internos. Eso también lo digitalizamos, lo guardamos en esa carpetica que la vamos a poner por ahí, pero tampoco es que si mañana no lo encontramos o no está, no pasa nada, porque digital va a tener el valor. Y a la hora de buscar algo en la Dirección General de Impuestos Internos, lo vamos a encontrar con el número de RNC. Igual, eso puede ser modificado, porque si hoy tenemos una SRL con 2 socios y mañana tenemos una SRL con 6 socios, esa acta de RNC va a ser modificada y ya la vieja no necesitamos tener. Conservarla, claro. Para lo único que pudiere ese archivo digital ser necesario es por si en algún momento uno de esos socios salientes, porque vendiera acciones o ese tipo de cosas, se necesitare o solicitare esa información para rastrear que esa persona tuvo algún tema legal o un procedimiento de otro tipo en una institución financiera, y nos pidan eso, tampoco tenemos nosotros la obligación de tenerlo porque eso es parte de la documentación que tiene tanto la Cámara de Comercio como la Dirección General de Impuestos Internos. Válido. Me explico. Si tengo una sociedad con una compañía que yo ya vendí las acciones y no guardé nada, puedo solicitar una copia de la Cámara de Comercio y me van a dar certificada. O sea, excelente. Que tampoco tengo que estar guardando todo ese documento. Tú sabes que nosotros habíamos hablado en algún momento, antes de finalizar, una vez tú me dijiste, ¿qué hago con todos estos papeles? Sí. Porque es una locura triturar. Evidentemente hay empresas que lo hacen, pero tú siempre tienes como el temor porque evidentemente tú resguardas la información del cliente. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en algunos proyectos particulares con informaciones sensibles, semisensibles, si existe esa palabra semisensible, y es que nosotros lo mojamos.
Y esto es una práctica que hacemos que nos va súper bien, porque el papel que está humedecido, tú puedes agarrar mayor cantidad de papel, romperlo como si fuera mantequilla, que un poco el concepto que decías, romperlo en pequeñito, y se va espectacular. Entonces abarcas más en menos tiempo. O sea, que es mucho más cómodo, de hecho, que la trituradora, porque las trituradoras tienen un límite de hojas, si tienen un clip, si tienen una grapa, ya es un reto, y si el papel es más duro o es cartón, otro reto más. Entonces, el agua nos ha ayudado muchísimo para su proceso de depuración y evidentemente aceleramos un poco hacerlo biodegradable. O sea, que es un palo. Claro. Sandra, yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en el día de hoy, que hablemos de documentos. Aprendimos mucho, ¿verdad? Que aprendimos mucho. Aprendimos mucho sobre temas legales, o sea, que te vamos a invitar en otra próxima para que hablemos de otras cosas que legalmente tenemos que poner en orden. Pero sobre todo, ustedes ya saben que la digitalización, los documentos que tengan duplicados no necesitan tener copias de todo, que los documentos importantes que usted tiene que tener a mano, evidentemente, son los que conversamos. Pero si usted tiene alguna duda, usted siempre puede escribirnos, que yo me aseguro de contestar en un live, en un story, en un reel. Le pregunto a Sandra, que me va a contestar, estoy segura, a la inmediatez, y les puedo dar respuesta sobre el tema si alguna pregunta surge de algún documento que tenga. Sobre todo cuando hay temas de sucesión, esos son otras 500 que no vamos a abordar en el día de hoy. Sandra, gracias. Gracias, Natalie, un placer. Sandra, ¿cuál es tu Instagram? Si alguien te quiere escribir para hacerte alguna consulta. Sandra Taveras Jaques. Excelente. Sandra Taveras Jaques en Instagram, abogada, consultora, con más de 35 años de experiencia, nos acompañó en el día de hoy. Muchísimas gracias. Soy Natalie Navarro y esto es Todo en Orden, el podcast. Esperando que este podcast el día de hoy haya sido de claridad y así que deje de estar guardando todos esos papeles que usted tiene fotocopiados que no vale la pena guardar. ¿De acuerdo? Y nos vamos a lo digital. Tómele una foto, súbalo a su email, si eso es lo que usted tiene disponible. Póngalo dentro de su email de confianza, que nadie más tenga acceso. Póngalo en una carpeta y a partir de ahí empieza entonces a guardar sus documentos en la nube. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Gracias.